Hola y bienvenidos al último episodio de esta primera temporada de Entre la Vida y la Música. Mi nombre es Romina Leal y aquí mi maestro, mi artista favorito, este tremendo músico que me acompaña, mi maestro Arturo Estanislao. ¿Cómo estás, Arturo, hoy? Bien, muy bien, muy bien. Muy feliz, la verdad, de llegar a este 10º episodio que funciona como cierre de esta primera temporada de este podcast que, yo insisto, para mí, digamos, es un proyecto bastante especial en cuanto a que las cosas que nosotros hablamos y las reflexiones que llevamos adelante son en realidad cosas que uno ha meditado con los años y la ha hablado con tantas personas, con tantos alumnos, y uno ha leído y curioseado, y poder finalmente acercar todo eso de una forma, digamos así, muy, muy amena, muy entretenida, muy cálida. La verdad que es me siento especialmente, digamos, agradecido de poder hacerlo, de poder encontrar que las personas que nos escuchan resuenan con eso, ¿no? Que nos acercan comentarios, que se declaran como fieles escuchas del podcast. Sí. Así que muy agradecidos a ellos, y a vos también, Romy, siempre por las ganas, por esa... esa actitud de seguirme en estas reflexiones y de darme el pie, ¿no? Y empujarme un poquito también a hacerlo. Así que nada, agradecerte también a vos. Y nada, muy contentos de Yo al contrario. Este te voy a agradecer yo a vos infinitamente, que me has hecho poner un pie en este camino y aprender fortunas, Arturo. O sea, creo que todos tus alumnos, los que te conocían, los que te empiezan a conocer, o sea, estamos todos agradecidos que nos des un poco más de cultura, de nociones de cosas que parecen tan obvias a veces, pero que uno ignora casi por absoluto en mi caso. De verdad es como, para mí ha sido un viaje hermoso, tenía demasiadas ganas de hacer podcast y este ha sido como que mi año de podcast, y ha sido gracias a vos que lo hemos empezado, ¿no? Y como esto nació en las clases, era como un podcast privado, y en un momento dijimos, abramos la ventana, ¿no? Abramos esta puertita a que mucha más gente se integre, y eso ha pasado. Así que gracias a esa audiencia que está ahí, que decís, ¿no? Esos seguidores fieles, y a vos, ¿no? Que nos traes todas estas propuestas de temas, y ahora estamos creciendo. Ahora no sé si lo notan, pero tenemos de hecho, como era el último episodio de esta primera temporada y como coincidía, digamos, con las fiestas, ¿no? Con las festividades, decidimos hacer como una pequeña producción, ¿no? Distinta. Todo el mundo se da cuenta de que la Navidad está cerca, o Santa Claus is coming to town, ¿no? Así que un poco la idea era como una celebración de este cierre, y también jugando con las fechas, digamos, hicimos una pequeña producción de cosas que probablemente, nosotros ya tenemos ciertas ideas de hacia dónde queremos ir desarrollándonos. 2022 será la segunda temporada, y la idea es sumar cosas distintas y acercar propuestas diferentes. Así que esto es como un puntapié a algunas cosas que después podrán venir, digamos, el próximo año en la segunda temporada, ¿sí? Súper lindo, porque hemos conversado de todo. Me empecé a tener como flashbacks de conversaciones que hemos tenido de todos los tipos, ¿no? De animales, de la música con relación con, del oído musical, ¿no? Del oído musical. Cuando... O sea, de un montón de curiosidades y de cositas y de reflexiones, como decís, que se despiertan en las clases con los alumnos y que despiertan uno al escucharlas. Yo no sabía esto de la sinestesia, ¿no? De que hay gente que ve la música de colores, no sé, de tantas cosas tan curiosas. Sí. Invitamos a todos los que no han visto esos capítulos, los vamos a dejar por acá, en algún lado, en links, en tarjetas, en alguna de estas cosas, recomendaciones. Así que los invitamos, y también a compartir siempre, si conocen gente que sepan que este contenido les va a ser de su agrado, los invitamos a compartir, porque eso nos hace como crecer y poder seguir haciendo esto. ¿Qué querías contarnos, Artur? Bueno, hoy un poco la idea era, digamos, entrar en el espíritu navideño, pero quizás tomarlo como un punto de partida para una reflexión sobre otras cosas, ¿no? Siempre un poco la idea, el formato es ese, un disparador que nos lleva, digamos, hacia distintos lugares, ¿no? Y en ese sentido, me parecía como interesante o curioso vincular la cuestión de la Navidad, o de la celebración o de los festejos de la Navidad, vinculados a la música, que es lo que siempre a nosotros nos convoca aquí, ¿no? Y en ese sentido, yo me puse como a investigar un poquito, a tratar de buscar información, ¿no? Y claro, era interesante porque el resultado me arrojaba, ¿no? Si uno ponía en Google, música, Navidad, Christmas, etcétera,
el hecho de que hay todo un repertorio gigantesco de música vinculada a la Navidad, y hasta el punto tal que de repente vos podés encontrar radios que transmiten, radios online, ¿no? Que transmiten 24 horas de música de Navidad. Claro, todo el tiempo, ¿no? O de repente, no sé, por ejemplo, uno veía playlists de YouTube que eran como 3, 4 horas de música de Navidad, todo vinculado a eso, ¿no? Es como que empieza el día y pum, uno pone play y el día termina y ahí sigue el playlist. Exactamente, y todo eso estaría emparentado, ¿no? Con la cuestión de la celebración. Es cierto que esto es muy interesante porque, digamos, toca otros aspectos que no serían estrictamente musicales, pero que la celebración de la Navidad, digamos, ha ido mutando, ¿no? Y ha ido como con el paso del tiempo, digamos, transformándose o resignificándose. Esta idea de las radios que pasan 24 horas de música navideña tiene cierto parentesco con esta cuestión de cómo la Navidad pasó a ser también un fenómeno como comercial, si se quiere, la idea de que los negocios empiezan a poner toda la parafernalia, digamos, navideña, y en eso, que los 24 horas, claro, nosotros seguiríamos un poquito esa tradición, ¿no? Pero como de repente los mismos locales, ¿no? Y los shoppings y los distintos negocios todo el tiempo están, digamos, como poniendo música de Navidad, como un poco como alimentando el espíritu navideño, ¿no? La idea de que todo se transforma. El espíritu, ¿no?, de la compra, diría yo, ¿no? Claramente. Y que tiene, exactamente, y que hay un subtexto ahí de consumo, de como que, no, esto de la Navidad que a mí me encanta, me voy a declarar, me encantan las fiestas, me ponen súper felices, me ponen contenta. Viste que hay gente que le da como nostalgia y tristeza, y hay un poquito de todo, ¿no? Es como esas canciones que tienen sus acordecitos menores, aunque sean alegres. Como que hay un poco de todo eso, pero en general a mí me ponen muy contentas. Pero de esto justo que estás hablando, siento que un poco esta idea de tanta alegría, tanta paz y tanto amor, que el resto del año no reina siempre, es como con la idea de compre, señor, paz y compre, ¿no? Claro, regale. Yo digo que, investigando sobre todo esto, yo pensaba, digo, qué genial el que tuvo la idea de decir, todo el mundo regálese en Navidad, porque comercialmente es un... O sea, estamos todos obligados en algún sentido, ¿no? O impulsados a regalar a otros cosas, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, los ideólogos del marketing de la Navidad, que le traen el regalito. Sí. Bueno, es que fíjate que la misma figura de Santa Claus o Papá Noel, como nosotros le decimos aquí, también es una figura totalmente, digamos, comercial, o que fue creada, digamos, de manera artificial, ¿no? Pero digo que esta cuestión de la transformación de la Navidad, digamos, que en su origen, nosotros sabemos, en realidad es una festividad religiosa. O sea, la Navidad, digamos, celebra el nacimiento de Cristo y por lo tanto ocupa como un lugar muy importante en el calendario religioso, ¿no? Sí. Y obviamente, como ocupa un lugar importante en el calendario religioso, naturalmente hay una música asociada a ello, ¿no? Y si nosotros miramos dentro de los compositores clásicos o dentro de, digamos, de la tradición, hay un montón de obras, digamos, que están vinculadas a esa temática, e inclusive es muy interesante porque también hay tradiciones musicales vinculadas a eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que Bach compone el famoso oratorio de Navidad, y hay obras, por ejemplo, de Tchaikovsky, de Berlioz, El nacimiento de Cristo. Es decir, si uno mira dentro de los grandes compositores, bueno, distintos compositores le han adjudicado, digamos, a la Navidad cierto tipo de obras, ¿no? Que está vinculada con la festividad y que está vinculada, volvemos, con esta idea del calendario religioso, ¿no? Y después voy a volver un poquito a esta idea del calendario y la música asociada con ello, ¿no? Pero digo que esta festividad, que en su origen era de carácter totalmente religioso, era celebrar el nacimiento del profeta, ¿no? De Dios o del Hijo de Dios, bueno, va sufriendo, ¿no?, con el tiempo, ¿no?, distintas transformaciones, pero que dan géneros, podríamos decir, musicales propios, como los villancicos, o lo que en inglés se llama el Christmas Carol, o en francés el Noel, ¿no? Son géneros musicales que presuponen la idea de que la temática está vinculada a la festividad y ciertas tradiciones. Es muy interesante porque si uno rastrea el origen del villancico, en realidad, como forma musical, surge en España y en Portugal, pero digamos, perdidos en el tiempo, en el siglo XIV, y en realidad eran simplemente canciones populares que eran de temas profanos, no religiosos, ¿no? Wow. Y que se cantaban y que a veces estaban vinculadas a ciertas festividades, inclusive a cosas que no tenían que ver explícitamente con la Navidad. Por ejemplo, muchos villancicos se cantaban para
como para, digamos, promover una buena cosecha. Entonces de repente se salía y se cantaba, digamos, como para, digamos, buscar como el favor, ¿no? Es decir, pero digo que el villancico, que en su origen, ¿no?, era como una canción popular, simplemente, que tenía cierta rima y cierta estructura, con el paso del tiempo se convierte en lo que nosotros hoy entendemos por villancico, que es la idea de una, digamos, como una canción que tiene rimas, que es simple de cantar y que siempre está vinculada o que se canta pura y exclusivamente en la época de Navidad, ¿no? Sí. Y eso es muy y que interesante. está muy simplificada, ¿no? A los orígenes. O sea, esto de que es simple y cantable por todo el mundo, no era así cuando esa música se crea. No, en realidad, si uno quisiera rastrear la primer música, digamos, vinculada a la festividad de la Navidad, la encuentra en el siglo IV, ¿no? Hay como un canto romano en latín. Después uno lo encuentra en distintas canciones que empiezan a desarrollarse en el siglo XIV, en el siglo XV. Es decir, si uno rastrea, hay como una arqueología impresionante, ¿no?, de ¿Pero música. cuántos siglos? No, impresionante. Y de hecho, muchos villancicos son interesantes que surgen de canciones o de melodías que se habían popularizado en la Edad Media y por eso también a veces tienen ciertas sonoridades particulares. Uno quizás pudiera buscar, ¿no?, rastrear arqueológicamente y descubriría que esos cantos en el fondo tienen las estructuras de lo que eran las canciones medievales, ¿no? Y eso va sufriendo, ¿no?, como distintas transformaciones. Y es interesante cómo, en algún sentido, la música navideña o la celebración de la Navidad tal como nosotros la conocemos, en realidad cobra forma recién en el siglo XIX, ¿no?, en el que empiezan a aparecer estas figuras que antes no existían de la idea de Santa Claus, la idea de los regalos, la idea de los regalos que se ponen debajo del árbol, la idea de esta figura mitológica que se mete por las chimeneas y que tiene, ¿no?, un trineo con todos los regalos que va dejando de casa en casa, ¿no? Toda la cuestión del niño que se levanta al día siguiente, ¿no?, para ver qué regalo le dejó. Viste que hay toda una tradición inclusive de que nosotros quizás, no sé si ahora están así, pero cuando nuestros padres eran niños estaba la idea de dejar el pastito junto al árbol. ¿Qué con nuestros padres? Yo dejé el pastito con el agüita, la cosita. Cosas que yo nunca dejé ningún. No. ¡Guau! Yo toda mi niñez. Toda mi niñez. Bueno, mi familia es muy católica. Mi abuelito era diácono, mi abuela colabora en la misa, entonces era como que el agüita. La Navidad era importante. Y para mí los animales, ¿sabes? Alrededor del pesebre era todos estos animales tienen que comer, tienen que beber su agua. O sea, para mí era súper importante que los animales estén como que... y eran para ellos. Es que fíjate que es interesante. Yo, insisto, no soy experto en esto para nada, pero fíjate que la cuestión de los animales con la Navidad está muy presente inclusive en toda la iconografía, porque Cristo nace como en un... alrededor de las claro, cabritas, en realidad él nace, digamos, caballos, como en una granja, claro. Y está rodeado... Claro, sí, y está rodeado de eso. Y cuando los Reyes Magos, ¿no?, llegan, también llegan con camellos. Es decir, hay una cuestión, digamos, de la naturaleza vinculada al nacimiento del niño, ¿no? Y es muy interesante porque la iconografía es muy fuerte eso, ¿no? Sí. Todas las grandes pinturas sobre el nacimiento de Jesús, bueno, tienen ahí, ¿no?, las vacas, los caballos, los camellos, o sea, hay algo, y en el granero, podríamos decir, ¿no? Porque es entre la paja, ¿no? Es muy interesante. Bueno, obviamente que... el mandamiento que se olvidó de mencionar Jesús, ¿no? Bueno, podría ser. Cuida la naturaleza, hombre. Bueno, está presente de alguna forma, ¿no? Pero digo que eso es muy interesante, cómo las distintas religiones a veces trabajan sobre figuras que son simbólicas o que son alegóricas, pero que cuando uno empieza a buscar el origen de eso, es muy interesante las cosas que se pueden hilvanar, ¿no? En ese sentido, digamos, me parece que uno pudiera a partir de estas cosas ver, buscar un origen y quizás un significado más profundo. Pero decía, y la simbología, sí. Perdón, Artur, pero la simbología también ha cambiado, ¿no? No solo la música se ha simplificado para que todos la podamos cambiar, sino a veces los textos, o sea, las letras, hablan de cosas que uno dice, ¿qué estará diciendo? ¿No? Como que de unas cosas que claramente no nos pasan, que los peces, que mucha cosa de la naturaleza, justamente, pero con una simbología que hasta ni siquiera es comprensible hoy. O sea, por eso creo que es exactamente. simbólico.
Es que sí, es que de hecho uno tendría que hacer como un trabajo, ¿no? De rastrear, digamos, el significado de esos símbolos, ¿no? Pero en cualquier caso eso es un fenómeno interesante de toda tradición religiosa. Pero sí, volviendo a esta idea de la música, cómo de repente en la música misma empiezan digamos, a generarse ciertas asociaciones que tienen mucho que ver con el protestantismo, ¿no? Y sobre todo con cómo se fue transformando en Inglaterra el fenómeno de la Navidad. Y es eso quizás lo que viaja, digamos, como tradición a los Estados Unidos, y quizás por eso también ahí es tan fuerte, ¿no? Romy, vos lo sabés, a partir de cierta época todo empieza a ir, no solo que empieza a nevar, sino también, ahí tenemos a nuestro amigo de nieve, sino también que todo se empieza a transformar. Hay como una cuestión del espíritu navideño, ¿no? Y esto que decías de cómo se celebra o cómo celebraban tus padres, o bueno, yo en mi niñez en Santiago del Estero, también es muy diferente a cómo se celebra aquí en Estados Unidos. En Argentina, de mi recuerdo de la niñez, es cuando uno era niño, dejaba el pastito, el agüita, y estaba ahí tecleando, esperando que llegue Papá Noel a ver si lo enganchaba, que nunca uno lo engancha. Entonces al día sí, o sea, es como que, pero la cosa era la noche, porque la noche era que pasaba esto, que venían y te dejaban los regalos y que el tipo se aparecía por ahí en cualquier momento con sus, ¿cómo se llama? Renos. Los renos. Los renitos. Claro, y entonces era como que en qué momento uno trataba de... Pero era la noche, o sea, yo me acuerdo que era la cena y la cosa. Y aquí no, acá la noche es como que, bueno, chau, chau, adiós, a dormir hasta mañana. Y todo es al mediodía, a la mañana, en realidad siguiente, de pijama, es como que, ya pasó lo que pasó anoche. Pero como que a los niños ni siquiera les interesa el vivo, ¿no? O sea, yo me acuerdo estar preocupada por enganchar el momento, así como ver al tipo saltando por un techo. Y acá no, es como que esto ya pasó, a nadie le causó demasiada como inquietud, y ya acá están los regalos. Y eso es como el momento de acá. Bueno, no sé, es que es súper diferente. Es que eso es muy interesante porque, digamos, hay países o hay culturas en las que la Nochebuena sucede, digamos, durante la noche. Principal. Claro, y la celebración pasa entre el 24 y el 25. Ajá. Inclusive, o sea que si vos rastreas también hay tradiciones que celebran el 26 como el día siguiente. No sé si de repente creo que en Alemania, ¿no? Es decir, que si uno mira, digamos, la celebración va mutando y también va mutando la música, ¿no? Porque fíjate que es interesante observar que, yo decía, ¿no? Cuando se forma esta idea del género del villancico navideño o del Christmas Carol, surge en el siglo XIX, y es interesante que los textos y la música empiezan a incorporar esas figuras que no estaban presentes en la celebración religiosa tradicional. Es decir, esto de que en las canciones se hable de Santa Claus. Bueno, uno de los villancicos más famosos es Santa Claus is Coming to Town. O sea, Santa Claus está viniendo a la ciudad. Ese villancico en realidad en el siglo XV no tendría ningún sentido porque Santa Claus como figura no existía, ¿no? Existía. O esta idea de o Christmas Tree, ¿no? O el árbol de Navidad. Bueno, también si uno rastrea su origen, todo eso no. O la idea de los regalos, ¿no? Es decir, es como que se ha creado, digamos, o se ha incorporado en la música, ¿no? En esos villancicos o en esas canciones, un montón de cosas que tienen que ver con cómo ha mutado la tradición y el festejo, ¿no? De hecho, es interesante que también creo que, no sé si es en el siglo XV, ustedes saben que este podcast no tiene pretensiones musicológicas para nada, exactas, ¿no? Puedo estar equivocándome en algún dato, pero sí creo que en el siglo XV en Inglaterra es cuando empieza a darse esto de el villancico como algo que van cantando los niños de puerta en puerta. Y ante eso se les da, claro, sí, mirá que siglo XV estamos hablando, ¿no? O sea, hace 500 años. Entonces, esa tradición, por ejemplo, es algo que no estaba presente, digamos, en el origen. Digamos, si se cantaba algo, se cantaba dentro, digamos, de la iglesia y dentro de la misa, ¿no? De esa festividad. Pero esta cuestión de que son los niños que van de puerta en puerta, ¿no? Y con el frío, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, pero si vos mirás de repente eso es muy, muy antiguo, muy antiguo, ¿no? Y después es muy interesante cómo desde la música también hubo todo digamos, como un planteo en el que también artistas de distintos géneros o distintos estilos tenían su álbum navideño, ¿no? Y era como importante, sí, y de repente hay casos muy curiosos, o sea, eso después está interesante para investigar, pero por ejemplo, Elvis Presley
Tiene un álbum dedicado entero a todas canciones navideñas y es de hecho el disco, digamos, vinculado a la Navidad más vendido de todos los tiempos, ¿no? O sea, Wow. Elvis tiene su álbum navideño, Paul Lo voy a McCartney hizo escuchar. uno, ¿no? Sí, eso es Y yo que interesante. pensaba que eran todos Michael Bublé y María Carey. No, esto tiene una tradición. María Carey tiene el suyo también, por Sí. supuesto, pero es Yo una creo que la tradición. tipa vive todavía de eso, o sea, es la canción más famosa. Acá todo el día local de que entre, o sea, todo el día 24/7 es Mariah Carey, Christmas. Porque habla de Sí. esto, como que los regalos no me importan, todo lo que quiero para Navidad eres tú, ¿no? Es como Mira que, que... bueno, está muy bien, me gusta el mensaje igual, pero en cualquier caso digo que se ha convertido también todo un fenómeno comercial, los álbumes o la música vinculada a la Navidad y como esta idea de que un gran artista o un artista reconocido y consagrado tiene que tener su álbum navideño. De hecho, Frank Sinatra tiene el suyo y es una Claro. joya, de hecho Sí. recomendación que les doy, si ustedes quieren despertar el espíritu navideño, pongan ese, ¿qué es? ¿Cómo es? Creo que el disco es A Jolly Christmas with Frank Sinatra o algo así, o sea, pero es una joya, Romy, mirá Los que ese recomendamos disco, acá, pero eso, para que cocinen todo el día. para que dicen, bueno, llegó la Navidad y estoy medio deprimido y no me dice nada, bueno, ponete ese Te disco porque levanta. tenés ganas de salir a buscar los renos. No, es realmente extraordinario, muy musical. Aparte, nuevamente, en ese disco, por ejemplo, se toman esos himnos muy antiguos, porque en el fondo si uno escucha hay cosas que uno descubre que son de una tradición musical, digamos, como del siglo XV, del siglo XVI, y de repente Sinatra, entre las cosas como Santa Claus is Coming to Town, que tienen Ajá. toda una impronta más como del jazz, más de música moderna, en el medio de eso ponen un himno tradicional cantado por un coro y toda una orquesta. El disco realmente es maravilloso, se los recomiendo, digamos, ya que estamos hablando de música navideña, el disco de Sí. Frank Sinatra sobre la Navidad es fabuloso. Y Y yo quiero que nos después, cuentes sí. también de esto de que estás diciendo justo, ¿no? Cómo la música tiene este poder. Bueno, ya lo hemos conversado un montón, pero seguirá siempre esto siendo un tema central de cambiarnos las emociones. Yo que hoy, que estamos en épocas navideñas, uno anda al corre, corre haciendo mil cosas sin dormir, sin, ¿no? Levantándose muy temprano, acostándose muy tarde. Y es como que, ay, tenemos el podcast de Navidad hoy. Y entonces me puse a escuchar villancicos y todas estas cosas. Y entonces era, en un segundo, es como, wow, qué brutal esta capacidad de la música de cambiarte el estado de ánimo, ¿no? Es como que enseguida es Totalmente. como, wow, viene la Navidad. O sea, que Pero adiós el desvelo. claro, bueno, es que tiene que ver con eso. Pero perdón, ahora vamos a Sí, ir a ese punto, pero para ok. cerrar y hablando esto de los artistas, también es interesante que artistas muy modernos le han dedicado, no sé si todo un álbum, pero canciones. Hay un caso de Ajá. Taylor Swift, hay un caso de Ariana Grande. Es como que todavía Ah, se sí. conserva esa idea, ¿no? De que, digamos, bueno, si mal no recuerdo, Tony Bennett también tiene cosas, digamos, pero digo que todavía se conserva esa tradición de hacerla. Y fíjate que es interesante que pasa también en la literatura. Charles Dickens, escritor, digamos, maravilloso, él tiene su famoso Christmas Carol, que es esta idea que después han tomado las películas o las series de el hombre malo que de repente se ve Ajá. transformado, ¿no? Por por un la Navidad. acontecimiento en la Navidad, eso es muy, muy conocido, inclusive como de repente las series, ¿no? Digamos, las películas, hay todo como un repertorio en el que la música también, digamos, ocupa un lugar, ¿no? Importante. Pero Y sí, también de cada sí, país, Arthur, quería acotar a eso, ¿no? O sea, cuando empecé también. a hacer esta búsqueda, encontré que, no sé, los países, bueno, de Latinoamérica centrales, tenía como que Puerto Rico, era como que música navideña puertorriqueña, como que, ¿no? Sí, Después mexicana, colombiana y dominicana, se ve que es como sí, súper fuerte y es sí. como más salsera, es como más sabrosa, no es tan tipo clean, 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 es como más, ya tú sabes. Claro, es que sí, de hecho, es que después también es cierto, cada país también tiene cierta tradición en el que la música folclórica o del lugar, digamos, se adapta, digamos, a la celebración. Sí, 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 eso es muy fuerte, pero ahí quizás en Estados Unidos lo que pesa mucho es la tradición de Gran Bretaña, ¿no? Y Ajá, sobre todo digamos, del protestantismo. De hecho, es interesante que, por ejemplo, Martín Lutero, quien es, digamos, como el padre del protestantismo, tiene algunos villancicos que están compuestos la música por él mismo, ¿no? Es decir, que mira. tiene, o sea, como que si uno rastrea, se entronca, digamos, con esta tradición, digamos, de una celebración
netamente religiosa, ¿no? O sea, es, digamos, eso lo que fue, digamos, en su origen. Y esto precisamente era aquello que yo quería tomar como disparador para hablar un poquito de esto que vos decías, pero no solo de la música vinculada a la capacidad de despertar emociones, sino cómo la música históricamente tiene, digamos, está totalmente, digamos, como relacionada con los distintos ritos. Por un lado, ritos religiosos, pero por el otro lado también por ritos que no son religiosos, que son profanos o que no tienen que ver estrictamente con la religión. Y la idea o el vínculo entre música y religión siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Sí. Siempre. O sea, si uno mira, digamos, en la historia de la música y en la historia de la humanidad, me atrevería a decir que no hay, digamos, acto religioso o espiritual que no tenga incorporada una música específica para eso, ¿no? Y esto es interesante, buscas cualquier cultura en China, en África, en Australia, o sea, en los nativos americanos, o sea, no existe, digamos, cultura humana que no haya creado una música, una combinación de sonidos o una práctica musical que no esté asociada al rito religioso, ¿no? Al hecho de la adoración o la comunión con Dios, al momento, digamos, espiritual. Esto es muy interesante porque uno podría decir, bueno, ¿de dónde viene esta asociación? ¿O por qué la música es tan fuerte? ¿O por qué la música siempre está introducida dentro del rito? Porque fíjate que si uno compara con otras tradiciones, con otras manifestaciones artísticas, sí, claro, en la pintura hay toda una iconografía, ¿no?, religiosa muy, muy fuerte en la historia del arte, ¿no? Y uno podría decir, bueno, en la arquitectura está la construcción de las catedrales, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, hay muchísima literatura de carácter, digamos, religioso, pero no está dentro de la misa o no está dentro del rito. Es decir, no hay una parte de la misa que es mirar una pintura o observar una construcción arquitectónica determinada, pero la música sí está ahí, digamos, como para acompañar el mensaje religioso, ¿no? Y esto es antiquísimo, o sea, uno puede rastrearlo, inclusive la música está ahí para el chamán que entra en trance y se conecta con los espíritus. En todo, la música está como parte de buscar un estado de meditación. Pensemos, ¿no?, digamos, los cantos de los monjes tibetanos. Es decir, uno mira, la música está asociada aquí al llamado de la oración musulmán. O sea, no hay, y si lo miramos desde el punto de vista del cristianismo, en el canto gregoriano, ¿no? Claro. La misa era recitada, pero también cantada, y ese canto formaba parte, digamos, del rito, ¿no? Eso a veces es algo que quizás nosotros, hombres y mujeres modernos, que estamos un poco como quizás desconectados de los ritos religiosos, no necesariamente de la espiritualidad, pero sí de las instituciones, ¿no?, que le dan forma al rito, sí. Uno olvida que en realidad la misa era cantada, ¿no? Claro. O sea, se cantaba, ¿no? Los monjes cantaban en latín y había melodías, y esa era la manera en que se daba la misa, ¿no? Por lo tanto, entonces, este vínculo entre religión y música es muy, muy fuerte. Y uno podría preguntarse por qué. Bueno, no parece casual para nada, pero no, yo no me voy a aventurar aquí, Arthur. Ya me conoces. Yo creo que también tiene que ver con esto que hablamos alguna vez, de que música en inglés, por ejemplo, se dice play, ¿no? Que es como un juego. Y cuando uno juega y se divierte, la información entra mucho más rápido al cerebro, a todo, ¿no? Como que yo siento como que más neurocientíficos escucho y digo qué claras están las religiones, como que están metidas visual, auditivamente, están como muy sobre los momentos especiales de la vida de la gente, los malos, los buenos, los más o menos, ¿no? Como que acompañan como muy bien a todos los procesos del ser humano. Y siento que sin duda, en especial que es la música, y lo que hablábamos, ¿no?, de lo innato que es para el ser humano, que las madres de todas las culturas a los niños al nacer les cantan, y o sea, es muy, muy, muy innato. Las religiones claramente dijeron, esto para mí, porque es una herramienta de marketing gigante también, y de meter información como quien no quiere la cosa. Sí, por supuesto, pero uno podría pensar, o sea, uno podría darle como la connotación peyorativa, ¿no?, de decir, y utilizan esto para dominar a las masas, pero dejando de lado esa, digamos, cosas buenas también, si fuera algo positivo, no, pero sin ninguna duda que es algo que pone, digamos, que pone a la persona en un estado que habilitaría el momento espiritual, ¿no?, si se quiere, claro, de conexión con lo superior, ¿no? Ahora bien,
yo siempre digo, es cierto lo que vos decís, no parecería ser azaroso que todas las si fuera algo azaroso, no todas las tradiciones lo tendrían, inclusive tradiciones que no guardan ninguna relación entre sí. Porque Sí. el canto de un nativo africano norteamericano y de un monje tibetano, bueno, en algún sentido no hay contacto entre ellos, pero coinciden en el hecho de que la música forma parte del momento, ¿no? Lo cual entonces nos permitiría empezar a pensar que hay una dimensión espiritual Sí. sí, o religiosa, pues no sé, religioso, pero sí espiritual, hay una dimensión metafísica de la música, ¿no? Y que es sanadora sin duda, ¿no? Todo el que Y que canta puede tener, experimenta sanación en el cuerpo. Yo lo exactamente. siento. De hecho, hay una frase maravillosa de San Agustín que a mí siempre me gusta citar, que él dice, quien canta ora dos veces. ¿No? Como diciendo, está el proceso, ¿no? de la oración pura, pero si uno canta sobre eso, bueno, es como que uno estuviera haciendo, ¿no? dos veces la oración, ¿no? Pero digo que esta Claro. asociación de la música con el hecho devocional, ¿no? es algo muy, muy fuerte. Y que yo creo que en el fondo la respuesta a eso es precisamente esa. La música tiene una dimensión espiritual también por el hecho de que es algo muchas veces misterioso y muy abstracto. Mm. Porque yo puedo decir, bueno, la teoría musical me dice, bueno, este acorde se puede relacionar con este y esto. Yo podría elaborar, digamos, como teorías, ¿no? de por qué eso funciona o por qué la historia de la música en determinado momento de la humanidad tendió a utilizar ciertos acordes y ciertas escalas y no otros. Ahora, cuando yo hago esto, ¿qué es lo que me está diciendo? O sea, ¿cuál es el sentido? O, ¿cómo lo interpreto yo? Es misterioso, son combinaciones de sonidos. En algún sentido, podríamos decir, no nos está diciendo nada. ¿Qué nos dice Claro. esto? Nada. En sí mismo, ¿no? Y ha sido, de hecho, esta una discusión en la que han entrado durante muchísimo tiempo muchos musicólogos y compositores y críticos, que es, bueno, pero ¿qué dice la música? ¿Cuál es el significado de la música? ¿Hay un significado que se comunica? Cuando uno dice yo entiendo esta música o yo siento esta música o reacciono ante esta música, en algún sentido es porque la entendés o porque entendés algo de ella. Pero ¿qué es lo que estás entendiendo? Y es loco, lo hemos conversado en algún momento, esto de que uno escucha música en otro idioma y la siente y siente entender o sentir cosas, o esta sensación que dan los acordes de los mayores alegres, los menores más tristes, de las combinaciones. Cuando nosotros empezábamos a estudiar, que te decía, ay Arturo, estas séptimas, las novenas, suenan a música del Edén, de Los Ángeles del Cielo, ¿qué es esta cosa Bueno, que suena inmortal? No sé. pero ha sido una discusión de la filosofía de la música o de la estética. ¿Qué es lo que significa? ¿Significa algo puramente musical? ¿Significa algo que uno puede relacionar a otro orden que no es la música? Es decir, la pregunta es, ¿los sonidos serían un disparador que nos emociona porque está conectado con la emoción? ¿O la emoción es simplemente una especie de respuesta del oyente ante algo que es puramente musical? ¿Qué es lo musical? Sería la pregunta, ¿no? El huevo y la Ahora, gallina. de alguna forma, claro. Entonces, en el hecho de la música con lo religioso, con lo espiritual, está esta pregunta de si en el fondo no es capaz de suscitar, ¿no? ciertas cosas precisamente porque la música es de naturaleza algo así como metafísico, o sea, o es capaz de despertar eso, ¿no? Yo siempre traigo a colación una cita maravillosa de Beethoven que él alguna vez se le acercan y le preguntan, bueno, usted, maestro, cuando compone una obra, una sinfonía, dice, ¿usted espera que el público lo disfrute? O sea, y él dice, no, 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 yo quiero que los transforme, ¿no? Ah, wow. Entonces, en él había algo que era como, él decía, la música es una expresión superior a la metafísica o a la filosofía. O sea, Beethoven entendía que lo que él trataba de hacer con los sonidos apuntaba a algo, ¿no? que en todo caso tenía que ver con la dimensión, ¿no? espiritual, con el alma de aquel que
escuchaba, y no simplemente con un goce estético, como quien dice, Ajá. ay, qué lindas estas combinaciones de sonidos, qué agradables son al oído, qué interesantes, ¿no? Entonces digo, este poder transformador de la música, vos decías algo de la música como sanadora, ¿no? Digo, sin ninguna duda que está vinculada, ¿no? Ha sido vinculada, ¿no? Si lo pensamos dentro de las tradiciones religiosas, siempre, ¿no? Al momento de conexión, ¿no? Y sobre todo de algo que es muy interesante, y aquí se conecta con los villancicos y con esto que decíamos, que es la idea de que la música, como parte del fenómeno, digamos, religioso o de adoración, está muy vinculada al hecho de que toda la congregación cantara, ¿no? Es decir, si uno mira muchas cosas, sí, solo las cantaban los monjes o un coro, o un coro con una orquesta, o el organista, pero siempre había un momento en que era toda la congregación la que se unía en un canto. Y eso sí tiene algo muy interesante, porque en el fondo, a través de la música, de alguna manera todos estaban, ¿no? Como unidos, ¿no? Emparentados, ¿no? En ese proceso, ¿no? O sea, como que de alguna manera la comunidad podía unirse, pero no solo por el hecho de escuchar la misa, o no solo por el hecho de estar en la iglesia, ¿no? Sino de que están todos cantando y dando las mismas notas, ¿no? Y que eso Y ese produce ese ¿no? fenómeno de la misma nota, no sé, seguro en una iglesia hay un montón de gente desafinada, pero cantan todos al unísono Y y suena una cosa súper hiper afinada, que si los pones uno a uno contra la pared es a que escucharlos totalmente. afinar, no estoy segura de que la mayoría no es así afinado. Qué ¿No? fenómeno increíble ese. Y ahí es donde te digo también las religiones lo bien estudiado que tienen los circuitos del humano, porque hasta estas partes de que no solo es cantar, sino tocarse, agarrarse de las manos con un Claro. extraño que te vincula energéticamente de una manera súper poderosa. Yo que soy actriz, que tenemos cuando los actores, cuando vamos a hacer ejercicios no sé, cuando tenés una vinculación con el otro actor que tenés en alguna escena, tenés ejercicios donde te tocas las manos, los brazos, donde para conectar justamente, si hay una conexión entre esos dos roles, necesitas tocar, porque uno con los que se quiere se toca. Entonces, aunque sea un desconocido, desde el tacto, y los neurocientíficos estos que yo escucho todo el día, que hablan muchísimo de eso, de todas las hormonas y los circuitos neuronales que se activan con el tacto, y con esto de la pandemia yo siempre lo pienso, ¿no? Yo ahora abrazo el triple post pandemia. Ando ahí besuqueándome, abrazándome muchísimo con todos mis amigos. Ahora que vuelvo a Argentina, deseo y ansío todos esos besos, todos esos abrazos que me voy a dar, porque como en la misa, ¿no? Como en esto de cantar juntos. Y esto que decías, ¿no? Y es como eso, ese momento donde estás tocándote y cantándote. Hay una conexión que es como, wow, o sea, ahí es donde digo, sí, qué metafísica ni matemática, esto es lo más supremo que hay en la Tierra. Totalmente. Bueno, y fíjate cómo, ¿no? Decía esta idea de cantar todos juntos, ¿no? Crea esa unidad, esa comunión, ¿no? Y por eso Total. quizás uno podría, digamos, esa sería una posible respuesta a por qué todas las culturas humanas siempre toman la música o la incorporan como una parte indispensable de eso. Ahora bien, Ajá. esto podría ser como una lectura vinculada a la música con la religión, a la música con el fenómeno religioso, con el fenómeno espiritual, con la Ujú. adoración, con la meditación, etcétera, ¿no? Ahora es interesante que de la misma manera que la música siempre ha acompañado esos ritos, esos rituales, en la medida en que nosotros nos vamos acercando a los hombres y las mujeres del siglo XXI, esos ritos quizás muchas veces han ido cambiando, pero la música también ha ido acompañando otros ritos que son de carácter totalmente profano o no religioso, ¿no? Y en esto también la historia, ¿no? de la humanidad nos da registros de cómo la música es algo que estaba vinculado a no solo la religión o el acto religioso, sino a los acontecimientos sociales importantes. Los matrimonios, las muertes, Comunión. los difuntos, ¿no? La Ajá. música, el requiem, ¿no? Como la música que se toca cuando, ¿no? se acompaña, ¿no? Cuando se produce, digamos, el momento, digamos, inclusive del entierro, ¿no? O de la muerte, ¿no? De una figura importante generalmente, ¿no? Los casamientos, las muertes, la guerra. Porque en algún sentido, si bien no es que hay quizás una música tan elaborada respecto a eso, hay también la cuestión, fíjate, muy primitiva, ¿no? De que el ejército está por salir, digamos, a lanzarse
y hay una música de trompetas y de tambores, ¿no? Que supuestamente elevan la moral del ejército para poder lanzarse, ¿no? Algo terrible, ¿no? Pero quiero decir que también ahí, en la guerra, también habría eso, ¿no? Inclusive el caso de la música, y después el caso de la música también vinculada a eventos, digamos, como, podríamos decir, como de esparcimiento, ¿no? Hay mucha música, sí, o las fiestas, o las festividades, por ejemplo, no sé, algo que se celebraba en la plaza pública y ahí tenía que haber algún músico, o había música hecha, por ejemplo, hay un caso maravilloso, un compositor alemán barroco, contemporáneo de Händel, que él tiene música para los fuegos reales de artificio. Wow. Que es una música que él compuso especialmente para una celebración en el que mientras se lanzaban fuegos, para una celebración del rey, ¿no? Por eso es real, claro, ¿no? Mientras se lanzaban los fuegos artificiales. Entonces se había planeado para la celebración, no sé si era para un casamiento, ahora me da curiosidad, después voy a refrescarme este dato, de cuál era el acontecimiento puntual por el cual Händel compuso esa música. Pero la idea era que iba a ser un show de fuegos artificiales. Pensemos que en el siglo XVIII los fuegos artificiales no eran, o sea, era una cosa costosísima y extraña que se hacían traer de China y que solo el rey... Claro. Y el rey decía, bueno, mientras explotan esos fuegos artificiales, quiero que suene la música. Y es la música, ¿no?, de los fuegos de artificio, la música real, ¿no? Es impresionante. Expertos en social media, ahí acompañando, musicalizando los visuales. Totalmente, y si mal no recuerdo, era frente como a un río o a un lago en el que también iban a pasar barquitos. Es como que el rey y sus súbditos iban a estar ahí frente, ¿no?, a mirar, a contemplar los fuegos artificiales y la música compuesta para esa finalidad, ¿no? ¿Sabes qué me haces acordar mucho? Aquí en 4 de julio hay un evento súper importante que es el Día de la Independencia en Estados Unidos. Bueno, todo el mundo se viste de los colores de la bandera y tal. Y bueno, en los lugares de playa, como aquí en Miami, que salen barcos mar adentro y tiran fuegos artificiales y suena, no sé de dónde, pero suena música así como, sí, serían como himnos o canciones populares de esa festividad. Claro. Y es como muy parecido a lo que me estás contando, es como, no ves los fuegos artificiales y suena como que el himno y la cosa, bueno, y es como una experiencia súper wow. Entonces estamos todos sentaditos ahí en la playa, enfrente al mar, que además el mar refleja todos esos fuegos y es una cosa espectacular. Bueno, fíjate que vos dijiste algo muy interesante, los himnos. Claro. La identidad de un pueblo o de una nación en gran medida está asociada a una música compuesta para eso, ¿no? Claro, y ante cada ciudad tiene y cada día acontecimiento, ¿no? Claro, pero digo, fíjate el himno como una manera de identificar a una nación, ¿no?, a un pueblo. Claro. El himno norteamericano, bueno, tiene como toda una... O sea, y que se canta en los momentos solemnes. O sea, bueno, sí. Bueno, inclusive en actos, fíjate qué interesante cómo, por ejemplo, en algo tan, no podría decir, trivial como un evento deportivo, bueno, para los deportistas no es nada trivial, pero digo, en comparación con la adoración a Dios, el evento deportivo podría ser algo, digamos, pero cómo de repente, si es un evento deportivo importante, ya el himno. Hay una música que cantan, y fíjate que en Estados Unidos es una tradición muy fuerte quién eligieron para cantar el himno. No es que dicen, agarramos a cualquiera. Es como, no, para este evento vamos a buscar... Para el Super Bowl, quién canta el himno, para el Mundial, quién canta el himno, ¿no? Es decir, cómo inclusive las celebraciones importantes de lo deportivo también tienen música ahí metida. Y también ocupa un lugar central, o sea, está todo el mundo en el estadio esperando que empiece el partido, pero todos se levantan y cantan el himno de manera muy sentida y muy patriótica, ¿no? Pero digo, fíjate, el patriotismo también tendría su música, ¿no? Y de la misma manera, fíjate, otras cosas que si vamos rastreando también son, por ejemplo, la música en los gimnasios. Fíjate, interesante. En el gimnasio hay un montón de no sé si allá es tan habitual, pero aquí es como que de repente hay que buscar música muy energética para que la persona haga, ¿no?, todo su entrenamiento físico con eso. Y de hecho, inclusive con respecto a esto de las cosas de competencia, y hace un ratito que nombrabas esto de la guerra, y nunca lo había pensado, claro, hay como una música de guerra que eleva esa moral, ¿no? Y capaz, al ser un acontecimiento de competencia, es como una guerra en sus inicios, y desde ahí no puede venir algo así.
En cambio, en el caso de los gimnasios, sí, no sé, es solo lo mismo, ¿no? Siempre es como que para transmitirte un estado de ánimo de alguna manera, ¿no? Totalmente. De cómo Sí, para vos levantarte, podés. claro, sí, claro, para levantarte energéticamente te ponen algo que está muy, que siempre nunca eligen una sinfonía de Beethoven en el gimnasio. ¿Qué eligen? Música, claro, porque dice, con una sinfonía de Beethoven no logro que haga los bíceps y los tríceps, ¿no? Y me pasa también que suponte, pone el profesor un playlist y de repente hay que hacer abdominales que siempre las dejan para el final, no sé por qué, en mi clase de boxeo al menos, y entonces y de repente capaz ya quedó una cancioncita ahí que como medio lentita y uno es como, no, ya no de más, y encima esa canción es como, no, así no terminó la serie, ¿no? Como que, y van los maestros se dan cuenta y cambian la Y música van y porque, cambian. nos ven a todos así como que... Bueno, pero fíjate, inclusive la música, por ejemplo, vos sabés que en el siglo XVIII existía lo que se llamaban Tafelmusik, que era la música para Tafel como mesa, que era la música que se escuchaba mientras se comía. Händel Ah, tiene, hablando de Händel, ¿no? Händel también tiene Tafelmusik, que era música que él componía con la idea de que se interpretara mientras el príncipe, ¿no? Mientras que la corte comía, ¿no? O sea, claro. y si vos vas mirando, también hay, por ejemplo, fíjate, siguiendo con el deporte, no sé si allí, digamos, sucede tanto, pero viste que en Argentina, con ese fanatismo, digamos, exacerbado que hay sobre el El fútbol, fútbol. que ya nuestros oyentes se dan cuenta de Es que como una quizás religión. ya no lo comparto, que es una religión. Perdón, pero esa es una religión moderna. Sí, sí, sí. Sí, El ahí, fútbol. primero lo que vos dijiste, ahí hay una batalla, ¿no? Que fíjate que está vinculada a colores, ¿no? Fíjate que sucede los domingos, todo el ritual. No, no, no. O sea, el Eso es una fútbol, tal religión. como se vive en la Argentina, es una religión que suplantó al Bueno, en cristianismo. Inglaterra En también. Inglaterra también, ¿no? Digo, Yo pero se siento que podría aquí analizar todavía si... no han entendido, pero que cuando entienda Estados Unidos van a ser siempre los campeones y vamos a estar todos mirando. Madre mía, no sé. Pero en cualquier Porque, caso, fíjate que la estructura simbólica de una misa se repite en un partido de fútbol. Eso es sí, qué así, loco. eso es así. Pero digo, fíjate cómo las hinchadas tienen cantos, ¿no? Y fíjate qué importantes son, o sea, como que para alentar al equipo, y mirá qué interesante que se repite algo como con los villancicos navideños, toman canciones, melodías que son populares y les cambian la letra La como para letra. alentar al equipo, ¿no? Pero Cuánta no es lo mismo creatividad. acaso, pero no es lo mismo acaso que con el villancico, que se toma una Claro. melodía y se cambia la letra y se incorpora a Santa Claus, pero que su origen quizás la melodía es medieval, no es algo distinto. Inclusive Claro. fíjate qué interesante como si vos buscas playlist, tenés playlist para cocinar, Ah, sí. Para playlist, tomar el café a la play, mañana, para playlist para dormir. desayunar, playlist para meditar, ¿no? Generar un Sí, estado, inclusive playlist para el momento de intimidad de la de pareja. intimidad. Está Total. lleno de cosas como para el cortejo, ¿no? Uno tiene playlist para todo. Para el momento romántico, por así decir. Y fíjate qué Sí, sí, sí. interesante que en las discotecas, antiguamente, pensemos, no quizás nosotros, bueno, nosotros también, pero nuestros padres, es como que había una música que era para bailar, pero aparecía el lento, El ¿no? lento. Y Que el lento vuelvan era los el lentos. momento, Ah. eso que vuelvan los lentos. Bueno, el lento era el momento en que, bueno, vos ibas a elegir una pareja y ahí se producía como el acercamiento, pero era un momento, o sea, y venían los lentos y uno decía, bueno, ¿con quién voy a bailar Y este después lento? ¿No? pasaban y era como, no. Y después, claro, pero digo, fíjate cómo aún en eso, ¿no? Y después también la música vinculada a la danza, que eso también es antiquísimo. Nosotros podemos pensar, el ballet, ¿no? O la idea de un bailarín moderno, ¿no? O inclusive esta cuestión, por ejemplo, de la música urbana, por ejemplo, el hip hop y el break dance, ¿no? Bueno, también la música, digamos, para la danza era importantísima y eso se remonta, digamos, a los orígenes de la ópera y si vamos más atrás a los griegos, o sea, a la antigüedad, ¿no? Pero digo, fíjate que yo voy haciendo una recolección, ¿no? De cómo la música prácticamente está presente, ¿no? En una cantidad enorme de actividades humanas, de actos humanos, ¿no? Mm, Que no son solo lo religioso, sino también lo profano, ¿no? Lo cotidiano, aquellas cosas, ¿no? Y entonces esa era un poquito la reflexión o el concepto que yo quería acercar. Cómo de la misma manera que podemos rastrear la música, digamos, de la Navidad
la música en el deporte, la música en la meditación, la música en la cocina, la música en el acto Es que amoroso. es integradora, ¿no? De todo, Hay algo... como de cuando la música se escucha, sale como el canto, sale la danza, se sienten las emociones, es muy integradora de todo en el ser humano la música. Absolutamente. Y fíjate cómo es muy interesante que vos podés rastrear eso en el hombre de Neandertal, en las cavernas, ¿no? Como en los griegos, como en la Europa, ¿no? Del siglo XVIII y como nosotros hoy también, ¿no? Parecería que hay como un playlist, un soundtrack, claro, un soundtrack para cada momento. que acompaña, digamos, ¿no? la vida del hombre, digamos, sobre Que imagínate tierra, un ¿no? cumpleaños sin el cumpleaños feliz, no existe. Bueno, ahí mira, tenés otra. Fíjate que todas las tradiciones, es muy interesante que a veces cambian el texto, pero Claro. lo que queda... Eso. Sanahelwa. Yo me la sé en árabe. Y es Mirá. Sanahelwa Shemil. Sí, y es como. O sea, pero es la misma exacta melodía. Es la misma exacta melodía. Sí, Que en lo cumpla portugués. feliz, Para claro. bem, para vos, en italiano. En todas las. Sí, es la misma exacta. Sí. ¿No? Digo, pero fíjate que universal en algún sentido sería eso, que sin importar en qué Eso me parte... parece. Sí, pero qué loco que no haya más música de cumpleaños. No hay muy poca música de cumpleaños. Yo creo que si Muy rastreamos, poca. mira, linda tarea para que nuestros oyentes, ¿no? nos acerquen música para el cumpleaños que no sea, digamos, El cumpleaños que, feliz. que no sea en realidad, claro, ese diseño. Hay alguna que otra canción electrónica. Aquí hay alguna en inglés que dice It's Your Birthday. Pero no sé, como que nunca nadie ha hecho algo tan pegadizo como eso, como para competirle. O sea, no hay Exactamente. música cumpleañera como villancicos, que hay un montón de música de Navidad o de festividades. Y esta es como la de cumpleaños. Bueno, sería interesante investigar cuál es el origen del monopolio de esa canción a la hora Algún músico que esté por acá que quiera Claro. hacerse un álbum de cumpleaños, ¿no? Como hay álbum Bueno, de... los hay, Romy, los hay. ¿En serio? Busca playlist de cumpleaños y vas pano. Wow. En Spotify está lleno. Yo te lo digo porque alguna vez era como, bueno, ¿qué música ponemos en el cumpleaños de mi hermanita más chiquita? Y yo dije, a ver, ¿qué y hay habrá? por edades. Pero tenés para tirar el manteca al techo. Bueno, ahí tenés otra cosa. El cumpleaños, el natalicio de uno, también tiene su música, ¿no? O sea, Es en la verdad. celebración, ¿no? Pero bueno, nada, la idea de este último episodio era aprovechar la excusa de las festividades, bueno, para adornar un poquito el piano y para hablar de esto, ¿no? De la dimensión que tiene la música dentro de los actos humanos, ¿no? Y bueno, y en algún sentido el origen o la razón de este podcast, precisamente. Sí, ¿no? y como Poder siempre nos cubrir- quedan, sí, miles de temas en el tintero. No es que Siempre. hemos cubierto todo lo que nos gustaría, No. siempre nos quedan temas y siempre nos encanta también que estén proponiendo temas. También tenemos un vivo pendiente, Arthur. No sé, Bueno, para sí. para estas etapas. no sé Sí, si- vamos a ver si lo hacemos antes o después. Estamos todavía ahí como calculando un poquito, digamos, eso, pero sí nos gustaría, digamos, hacer un vivo para interactuar con nuestros oyentes. También la idea es, dentro de esto, yo ya estoy cavilando algunas ideas, me gustaría a veces poder hacer alguna votación, de elegir, de poner un par de temas y que nuestros Sí. oyentes digan, me interesa que vayamos con esto. Es decir, Sí. la idea de la segunda temporada del podcast es que haya una interacción cada vez más grande con aquellos que nos escuchan, así que anímense a escribirnos, a comentar, a cuestionarnos. De hecho, en el video vamos a veces a leer distintos comentarios que han ido dejando, sobre todo ahí en los videos en YouTube, como para ver qué reacciones ha generado. Pero sí, la idea es que, digamos, sea cada vez más interactivo y que todos los que nos escuchan también se sientan o formen parte de este espacio tan lindo que hemos podido crear aquí, ¿no? Y si nos están escuchando por Spotify, también nos pueden escuchar, y si nos quieren ver en realidad, estamos en YouTube, tenemos algunas capsulitas para ir dando vueltas en nuestras redes sociales propias personales de Instagram, que es Arturo Estanislao Pianista y Romita Leal.
Estamos siempre felices y agradecidos de recibir sus mensajes. Ha sido un placer, un gustazo esto de principio a fin, estos 10 capítulos los hemos hecho con todo el amor del mundo, con todo el disfrute. De verdad que a veces hemos llegado así a las corridas, pero siempre a disfrutar, a pasar un lindo momento, a conversar de curiosidades de la música que nos encantan, que nos atrapa, que siempre nos tiene como intrigados, como que encontrar más y más información. Así que bueno, muchas nos la acercan también ustedes, así que les damos las gracias por estar de ese lado. Y Arturo, como siempre, queremos que nos toques algo. Bueno, y yo pensé que más alusivo el hecho de tomar la famosa, bueno, una de las melodías más populares de la Navidad es el famoso Jingle Bells, ¿no? ¿No? Sí. Que de hecho es interesante porque en Jingle Bells tiene un texto en inglés y en castellano Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es decir, también es una melodía que ha sabido adaptarse, digamos, a distintas zonas y a distintos lenguajes, pero quería tomar el corazón de esa melodía y hacer una improvisación. Ya hablábamos hace un ratito de cómo la festividad o la celebración de la Navidad ha ido mutando. Yo quería tomar esa melodía y bueno, improvisar un poquito en una tónica distinta, mutarla hacia algo, bueno, hacia una improvisación bastante libre. Me encanta que improvises. Un poquito de jazz y de colorcitos y demás. Me encanta. Antes de que nos toques esa cosa hermosa, esa improvisación divina que nos vas a regalar, me quiero despedir, darles una vez más las gracias, desearles una muy feliz Navidad, hermosa Nochebuena, que sean tiempos de paz, de amistad, de alegría y de amor. Gracias, Artur, te adoro, te agradezco infinito por este regalo de ser mi compañero en este proyecto que me encanta, que atesoro con el corazón. Bueno, muy felices fiestas para todos, para todas las que nos están mirando, para los que disfrutan de nuestro contenido y en especial a vos, Artur. Te adoro y te voy a disfrutar mucho en esta improvisación. Despedite de la audiencia. Bueno, una vez más agradecerles a todos el tiempo, las ganas, la apertura y bueno, desearles también una feliz Navidad y un buen comienzo de año, que 2022 sea quizás Dios y no sé a quién podremos rogarle para que el COVID sea, la pandemia quede atrás y podamos seguir, digamos, como disfrutando de la vida y de estas cosas maravillosas que, insisto, el podcast es tan solo una pizquita de todo lo que uno puede conocer, disfrutar y amar en el fondo, ¿no? Que es eso lo que nos tiene aquí. ¿Sí? Bien. Me despido entonces con esta improvisación muy libre, ¿eh? ¿No? Voy a tratar de que se conserve algún vestigio, pero es muy posible que quienes escuchen digan, ¿dónde está Jingle Bells en esto? ¿No? Pero bueno, las mutaciones pueden generar esas cosas. ¿Sí? Bueno, gracias a todos.